A ver, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y por qué el peso fue el más golpeado? ¿Y hacia dónde vamos? Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Saludos, mi estimadísimo y apreciado Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros a nivel nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bien, como siempre me da mucho gusto poder platicar contigo, con tu auditorio. Luis Alberto, buenos días. Igualmente, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué ocurrió, Eduardo? A ver, vale la pena decirles a ustedes que ya desde hace muchos meses el sector financiero mundial, particularmente el de Estados Unidos, está procurando que la Fed, equivalente a nuestro Banco de México, inicie un ciclo bajista en las tasas de interés que han estado en niveles muy altos, y eso de alguna manera inhibe la actividad económica de la Unión Americana. Desde hace mucho tiempo está solicitando el sector financiero estadounidense que la Fed baje las tasas de interés, inicie un ciclo de baja en las tasas de interés. Pero la Fed tiene el mandato de controlar que no se dispare la inflación, pero también tiene el mandato, que aquí no tiene el Banco de México, de promover el empleo. El caso es que la Fed se ha resistido a bajar las tasas de interés. Y el dato del mes de julio del empleo, creación de empleo en Estados Unidos correspondiente al mes de julio, presentó datos muy decepcionantes, muy bajos. El mercado, los especialistas en el mercado tenían la expectativa de que se crearan 175,000 empleos en el mes de julio, pero el dato inicial fue de 114,000. Y esto habla de un nivel de contratación extremadamente bajo que pudiera eventualmente convertirse en un problema de recesión en el mediano plazo. Hay una fórmula, hay una coincidencia, para tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, entre un dato muy bajo en la creación de trabajo en la economía estadounidense y datos de empleo bajo el año anterior. Se ha visto que hay una correlación entre los datos de un empleo bajo en un mes determinado en relación con meses previos a esos datos también de nivel muy bajo, y se ha notado que en la mayor parte de los casos, si se dan esas correlaciones, si se dan esas coincidencias, se anticipa una recesión en Estados Unidos, es decir, que existiría la posibilidad de que se viniera una recesión en la Unión Americana. Los mercados financieros, Luis Alberto, reaccionan a partir de expectativas y procuran adelantarse en los hechos. El caso es que cuando vieron de que estaba un dato demasiado bajo, dijeron, viene una inflación, viene una recesión, seguro viene una recesión, y entonces empezaron a mover sus recursos, a sacar dinero. Se movió una cantidad de dinero muy importante en el sector financiero, buscando instrumentos de bajo riesgo en donde refugiar el dinero ante la posibilidad de que se viniera una recesión. En términos estrictos, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos es baja, es de 25%. La recesión no es fácil que se detecte y que se decrete, no es como una gripe. O sea, el asunto para que se pueda decretar oficialmente una recesión, tendrían que presentarse por lo menos 2 trimestres, o sea, 6 meses de crecimiento de signo negativo, y también una baja generalizada del empleo en la Unión Americana. Es decir, por lo menos estaríamos ante un escenario de que se exigirían al menos 6 meses para poder avisar oficialmente de que hay una recesión. La recesión, hay un organismo que decreta si hay una expansión o una recesión en la economía de Estados Unidos, y se hace una vez que ha pasado el ciclo, es decir, una vez que han pasado los 6 meses y se dan determinados signos económicos, es cuando este organismo decreta o acepta la existencia de una recesión. Es decir, de haber una recesión en Estados Unidos, eso sucedería en el 2025 e indudablemente nos afecta, y por eso termina la reacción tan fuerte en contra del peso, porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos, tiene una proximidad geográfica y económica muy fuerte, una correlación muy fuerte, y si a Estados Unidos le va mal, por supuesto que a México le va a ir muy mal. Además, el peso
como lo hemos dicho en varias ocasiones en tu espacio, el peso es una divisa muy transaccionada, muy comercializada, de muy fácil compra y venta. Se estima que diariamente hay compra-venta equivalente a 100,000 millones de dólares en el mercado de divisas. Por eso es una divisa que con mucha facilidad ante el pánico reinante en el mundo financiero puede llegar a perder valor, como fue el caso en estos momentos. Lo que va a suceder es que cuando entren ya en juicio y las cosas se calmen, el peso va a recuperar parte importante de lo que perdió por este pánico generalizado, pero indudablemente de haber una recesión, esta no será en este año, y tendría que transcurrir 6 meses por lo menos, la sabremos hasta después, y me parece que también así manifiesta el sector financiero, Luis Alberto, el sector financiero, sobre todo estadounidense, de que la Fed ya inicia el ciclo bajista de tasas de interés en Estados Unidos, y es una manera en que presiona a la Fed para que inicie esos movimientos. Pero a ver, si continúa entonces la caída del empleo en Estados Unidos, tendríamos que parar la antenita, sí. Eduardo, tendríamos que preocuparnos, porque a ver, sí. Si la caída fue drástica en Estados Unidos, de 170,000 empleos que se esperaban, dices, en julio, a 114,000 aproximadamente. ¿Por qué motivo? ¿Y la recesión significaría qué? Para los que no entienden en términos económicos y ayudarnos, que tú, la verdad, explicas con peras y manzanas. Lacónico, la verdad, eres de las personas más que explica mejor la economía en el país. A ver, ¿cómo sería entonces? Es decir, porque la recesión significa que hay menos empleo, hay menos gasto, hay menos dinero. Y tendríamos que parar las antenas si este agosto también hay menos empleo en Estados Unidos. Exactamente. Una recesión implica que la economía, la maquinaria económica, en este caso de Estados Unidos, trabaja de manera lenta. Hay menos empleo, hay menos derrama, hay menos dinero en la economía, hay menos compra en la economía, hay menos oportunidades. Eso es lo malo en el caso específico de una recesión. Hay despidos, hay menos oportunidades para las personas que trabajan, en fin, eso es lo que vendría en consecuencia para México. También, pues sí, nos pegaría muchísimo una recesión en Estados Unidos. Yo estimo que es muy poco probable que eso se dé. Estados Unidos ha dado muestras de un crecimiento económico vigoroso, a pesar de que tiene tasas de interés muy altas, con algún ajuste de un punto y medio porcentual en lo que resta de las oportunidades. En el año hay 8 oportunidades para que la Fed revise las tasas de interés. Independientemente de esto, la Fed en cualquier momento puede convocar al organismo que dentro de la Fed estudia las tasas de interés y puede decretar una baja, el inicio de un ciclo bajista en las tasas de interés, lo que reactivaría la actividad económica y evitaría una recesión. Yo creo que es exagerado la reacción que tiene el sector financiero. La economía de Estados Unidos ha dado muestras de mucho vigor. Lo que debería de preocuparnos, Luis Alberto, que no se ha hablado suficientemente de eso, es que México está perdiendo presencia en las exportaciones hacia Estados Unidos y que también el empleo en México ha disminuido. Nuestra baja en la actividad económica en el país es notoria y viene una época difícil para la economía, muy apretada, porque el próximo gobierno inicia con un recorte presupuestal para tratar de corregir el exceso que se tuvo en el primer semestre de este año con motivo de las elecciones. Para México no va a ser un año fácil el 2025, aunque Estados Unidos le fuera muy bien. México no va a tener un año, va a tener un año complicado, no va a ser un año fácil el 2025. ¿Por qué dices? Porque tenemos menos exportaciones y menos empleo en este año. Porque va a empezar el gobierno con una contracción económica presupuestal, un ajuste presupuestal de aproximadamente 650,000 millones de pesos. Eso implica menos recursos invertidos en economía. Tenemos muchos compromisos sociales que cumplir y cuando el gobierno deja de invertir o deja de gastar, en esa medida también la economía tiene menos oportunidades de que la maquinaria vaya a funcionar correctamente. O sea, independientemente de los Estados Unidos, México va a tener un
año muy complicado y no sería difícil que México, que la economía mexicana experimentara en el 2025 una ligera recesión, o sea, un crecimiento de signo negativo respecto a lo que ya estemos viviendo, hayamos vivido en el 2024. Conclusión, entonces, ¿qué hacer, mi estimadísimo? ¿Hacia dónde iríamos? Bueno, ya nos explicaste por qué el peso también se depreció, fue el más afectado por lo barato de la moneda, es decir, ¿hacia dónde iríamos y cuál sería la recomendación? Vamos a seguir siendo de alguna manera un espejo de lo que sucede en la economía de Estados Unidos. Si usted no necesita dólares, no los compre porque los va a comprar muy caros. Ahora, la tendencia del peso sí es más probable que se deprecie a que se aprecie en un futuro por las circunstancias que le he manifestado. Yo creo que hay que tener la calma, no caiga en la desesperación de pensar que esto va a generar una devaluación mayúscula y le quiera sacar provecho, porque lo que puede suceder es que usted invierte en dólares y después resulta que el dólar se abarata y va a acabar perdiendo. Las cosas no son como los miedos que dominan los mercados financieros, porque también recuerden que hay peces gordos que mueven los mercados y sacan ventaja a los mercados de etapas de pánico. Como dices, es exagerada pues la reacción del mercado financiero. Sí. Fue exagerada, la verdad. Sí, porque dices tú, a ver, se dice una crisis mundial, interesa es que está, entonces, calma, si no necesita dólares, dice no los compre, se puede depreciar, tener calma y pues estar muy atentos entonces para lo que venga, mi estimado. Sí, así es, Luis Alberto. Gracias, qué gusto escucharte, mi querido Eduardo, y estamos Igualmente, en contacto. te mando un abrazo muy respetuoso y muy cariñoso a ti y a tu auditorio. Igualmente, Eduardo Torreblanca, especialista financiero, la verdad, siempre nos apoyamos con él y escucha usted esta clase de economía que nos dio Eduardo Torreblanca con peras y manzanas, pues para no caer en el pánico. Yo también digo, a ver, ¿por qué de repente algo se tiene que viralizar? Y por eso la gente es cuando ya la gente misma desconfía, cuando ve una noticia al unísono, aunque sea a nivel internacional. Entonces, ojo con esta explicación que nos dio Eduardo Torreblanca.